Vivian Pelas. Ya estamos de regreso y tenemos como invitado al doctor Jorge Martínez Cerrato, que es jefe del Centro de Neurociencias del Hospital Vivian Pelas. Vamos a hablar sobre la epilepsia, cómo se diagnostica, en qué momento debemos de buscar la ayuda médica, algunas señales inclusive que podemos identificar que deben de ser una alerta. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros y bienvenido yo, doctor. Agradezco la invitación. Doctor, empecemos por definir, si es ese tal el concepto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de epilepsia? Claro, la epilepsia es una enfermedad neurológica cuyos síntomas y signos son las crisis convulsivas y estas se originan de una descarga anormal. El cerebro es un conjunto de neuronas, de manera que hay corrientes eléctricas y esa excesiva hiperexcitabilidad neuronal de los circuitos es lo que causa las crisis. Y estas crisis pueden tener diversas manifestaciones, en dependencia del área donde esté la alteración. No depende de la edad, sino de la causa. Ok, entonces esto está en dependencia de varios factores. Claro que hay tipos de crisis o tipos de epilepsia que van en dependencia de la edad. Ejemplo, la epilepsia de ausencia de la infancia. Hay otro que se llama epilepsia mioclónica juvenil, ahí ve el componente de la edad. A medida que avanzamos en la edad, lo más frecuente de las epilepsias son epilepsias secundarias a tumores cerebrales o accidentes cerebrovasculares, que son las que se dan en adultos o en ancianos. Y en etapa temprana, ¿verdad? Depende de si hay alteraciones estructurales o alguna alteración congénita o alguna alteración genética que te predisponga a las crisis. O sea, por la explicación que usted me ha dado, las manifestaciones son distintas, entonces. Las manifestaciones van a ser distintas, depende del tipo donde se origine, digamos, el problema. Si se origina en el lóbulo occipital, vamos a tener crisis con síntomas visuales. Si se originan de la corteza motora, lo que vemos van a haber movimientos que pueden ser de diversas formas, que se pueden dar en una parte del cuerpo o de manera generalizada. También hay crisis que son de naturaleza sensorial. El paciente siente un adormecimiento ascendente de breve duración. Entonces, una crisis es algo súbito, paroxístico, pero que tenga una manifestación de origen a nivel cerebral con una correlación de una hiperexcitabilidad neuronal. ¿Cuál es el procedimiento? Hablamos de que yo soy un familiar, a lo mejor tengo una persona que no he diagnosticado, pero considero o sospecho que puede ser una epilepsia. ¿Qué debería de pasar entonces? ¿Cuál debería ser el camino a seguir? Ok, primero hay que hacer un diagnóstico. Entonces sabemos que las crisis, como decíamos, son de origen súbito, de origen repentino, de breve duración y siempre son estereotipadas. Ya con ese dato tenemos entonces el diagnóstico de crisis. Ahora lo que pasa es, hay que hacer la correlación. ¿Son crisis que se originan del cerebro o no? Si se originan del cerebro se llaman crisis epilépticas. ¿Cómo sabemos que se originan del cerebro? Tenemos que hacer electroencefalograma. Ese es el test, uno de los test más importantes para hacer esa correlación, para saber si la crisis es epiléptica, el electroencefalograma. Entonces, el electroencefalograma, hay diversas variedades, ¿no? Hay electroencefalogramas que son de 30 minutos, hay electroencefalogramas prolongados y también podemos hacer video electroencefalograma, que es en el cual el paciente se filma, se observa la manifestación de la crisis y se correlaciona con la actividad anormal. Eso me imagino que va a depender de la recomendación del médico o el diagnóstico inicial del médico. Claro, que si es una crisis epiléptica, tiene que haber, de hecho, un electroencefalograma con características bien definidas de lo que llamamos grafoelementos epileptiformes. El segundo paso es determinar la causa del problema. Entonces, en la causa aquí hay, puede haber alguna alteración secundaria, es decir, algo que le esté produciendo a nivel cerebral las crisis. Entonces, para eso es muy importante los estudios de imagen y sobre todo la resonancia magnética. Entonces, en la resonancia podríamos encontrar alteraciones corticales, una displasia cortical, una anomalía del desarrollo, como decíamos, un tumor, un accidente cerebrovascular, una cicatriz por un trauma. Entonces, estas epilepsias son secundarias a un accidente cerebrovascular. Pero también hay causas que son de naturaleza genética, en el cual la resonancia es normal, pero tal vez ya hay una historia familiar de crisis. Entonces ahí es muy importante ese aspecto genético. O a través de exámenes de laboratorio, problemas metabólicos, sobre todo en los niños, que pueden producir crisis. Bueno, doctor, y después de todos los pasos a seguir que nos ha explicado,
hay tratamientos, ¿no? En dependencia de la causa de la epilepsia, hay tratamientos. Yo le contaba que cuando estaba pequeño, pues veía un pacientito, un señor que tenía epilepsia, pero bueno, nunca imagino que Claro. acudió a un médico y mucho menos tal vez en ese momento existía un tratamiento. Ahora existen tratamientos en dependencia del daño que El tratamiento de las crisis está en dependencia de lo que llamamos síndrome epiléptico. No es lo mismo tratar una epilepsia de ausencia de la infancia a una epilepsia mioclónica juvenil o una epilepsia del adulto secundaria a un accidente cerebrovascular. Entonces tenemos la oportunidad actualmente de tener una amplia cantidad de medicamentos que podemos dirigir en base al síndrome, a la clasificación, al síndrome epiléptico. Si tenemos que la causa es, por ejemplo, un cisticerco, le damos tratamiento anticonvulsivante o antiepiléptico y tratamos el cisticerco. Entonces, las epilepsias en este momento pueden llegar a tener un buen control, ¿verdad?, en dependencia del tipo de síndrome que tengamos. El tratamiento tiene que ser prolongado y tiene que tener una continuidad y un seguimiento del paciente. Ok. Doctor, estadísticas, ¿hay registros de personas que padecen de epilepsia en nuestro país? Claro, ya se sabe que a nivel mundial las estadísticas son muy similares en los diversos países. Por ejemplo, en la etapa del primer año de vida, ahí hay un alto pico, aproximadamente casi 100 niños pueden tener crisis epiléptica en una población de 100.000, ¿verdad? Y en el otro pico es alrededor de los 70, 80 años. Ahí anda alrededor de 140 casos de epilepsia por 100.000. Y en promedio, entre los 30, 40 años, anda alrededor de 40 casos por 100.000. Esa cifra tiene una estrecha relación con lo que pasa en nuestro país también. Claro, y en algunos países esto puede variar un poco más. Por ejemplo, si hay alteraciones, por ejemplo, las infecciones parasitarias, que pasan en nuestros países en vías de desarrollo, el cisticerco. Eso nos hace que se incrementen estas tasas o estas estadísticas en cuanto a epilepsia. Muchas gracias, doctor, por compartirnos esta información valiosa y la recomendación que nosotros damos ante la señal que usted ha explicado algunas es acudir al médico y descartar la epilepsia. La mejor de la suerte, doctor. Bueno, buen día. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Pelas.